Masejet Menachot, Daf Ain Aleph Amud Aleph 71a, 12 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Kotzrin beta shelachim sheba amakim, avalo gochin. Anshe erijo kotzrin birtzon chachamim, vegochin shelo birtzon chachamim, velo mihu biyadam. En esa primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: como ya mencionamos previamente, no se puede cosechar nada de los 5 cereales previo a la cosecha del Korban HaOmer. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah respecto al Korban HaOmer, Reshit Ketzirechem, que esa tiene que ser la primera cosecha. Mashma que previo a eso no se puede cosechar nada de los 5 cereales. Bien, nuestra Mishnah nos dice: todo esto es únicamente de campos que son abastecidos de agua natural, o sea, de lluvias, llamémosle campo de lluvias. Pero cuando son campos de regadío que están en los valles, o sea, campos que son abastecidos de agua artificialmente, ¿sí? Ahí en esos casos sí se puede cosechar, inclusive previo al Korban HaOmer. ¿Y por qué se puede cosechar? Les explico por qué. Porque todo lo que está prohibido cosechar es cosechar de algo que podría usarse para el Korban HaOmer, de cebadas que podrían usarse, de espigas de cebada que podrían usarse para el Korban HaOmer. Y la cosecha de campos de regadíos, ¿sí? O sea, los campos artificiales, llamémoslo así, no es de mucha calidad. Y como no es de mucha calidad, no se puede traer cebada para Korban HaOmer de ahí, porque se tiene que traer siempre de lo mejor. Entonces, ya que no se puede traer de esos campos para Korban HaOmer, por lo tanto, sí se puede cosechar antes, ¿sí? Agrego y aclaro otro punto importante, que por este lado se podría, o sea, midoraitá, como acabamos de explicar, se puede. ¿Por qué? Repito, porque toda la prohibición de cosechar previo es únicamente cosechar previo algo que podría usarse para el Korban HaOmer. Y aquí, que es de menos calidad, no se va a usar, por eso se puede. Pero todavía puede haber una gezerá de Rabanán, que si una persona está cosechando algo que está prohibido en ser consumido, no debería de poder cosecharlo, no vaya a ser que lo vaya a consumir. Entonces, esto ya es una gezerá de Rabanán. Y Bemkom Efsed, cuando hay una pérdida, se permite esa gezerá. Y por lo tanto, aquí hay una pérdida. ¿Cuál es la pérdida? Que si yo no los corto, no los cosecho previo al Korban HaOmer, siguen creciendo, siguen madurándose y se dañan. Entonces, para que no se pierdan, por eso tampoco mi de Rabanán hay problema. Todo esto es cosechar de campos de regadío, o sea, de campos artificiales. Pero apilar lo cosechado, hacer un montículo, hacer una pila, ¿sí? Eso no se puede. ¿Hasta cuándo? Hasta después de Korban HaOmer. ¿Por qué? Porque sospechamos que vayas a consumirlo. Ahorita, respecto a cosechar, no tenemos eso. ¿Por qué? Porque sed. Si no lo vas a cosechar, vas a perder. Pero respecto a apilar, apílalo después. No vas a perder nada si lo apilas después. Por eso se mantiene esa gezerá de Rabanán, de que mid Rabanán no se puede apilar. Sigue diciendo la Mishnah: Anshei Yerijo, ¿qué es Anshei Yerijo? La gente que residía en Yerijo, ¿sí? Ellos, ahorita la gente de Yerijo, sus campos eran ¿qué? Beta Shelachim. ¿Qué es Beta Shelachim otra vez? Campos de regadío, o sea, campos artificiales, que no se abastecen de aguas de lluvia, sino, mejor dicho, no se abastecen de agua de lluvia naturalmente, sino de forma artificial, ¿sí? Ellos tenían, la gente de Yerijo tenía campos de Beta Shelachim. Ellos podían cosechar, dice la Mishnah, cosechaban sus cebadas, sus espigas, previo al Korban HaOmer, y lo hacían Birtzon Jajamim. Había voluntad, o sea, la voluntad de los Jajamim los permitía. ¿Por qué? Como dijimos, no hay provisión de la Torah, y tampoco que será de Rabanán, no hay, ¿por qué? Hay Efsed, ¿sí? Pero también ellos hacían que Gochim, también ellos que apilaban. Y eso ya era que no Birtzon Jajamim, no según una voluntad de Jajamim. ¿Por qué? Porque en este caso no hay Efsed, y si no hay Efsed debería estar prohibido, porque será no vaya a ser que vaya a comer. Pero aún así, que esto era lo Birtzon Jajamim, lo que era el apilamiento, se dice, no sé, lo que era el apilar, era lo Birtzon Jajamim. Aún así, lo mihu biyadam. ¿Qué significa lo mihu biyadam? Jajamim no los reprendían al respecto. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Seguimos. Kotzer le shachat ma'achil behema. Amar Rabbi Yehuda matai bizman shematchil ad shelo hevi shlish. Rabbi Shimon omer biktzor veyachil af mi shehevi shlish. En esta segunda parte la Mishnah nos dice lo siguiente: una persona puede cortar también de algo que no es Beta Shelachim, ¿sí? Cuando es
una cosecha, unos granos que son verdes, o sea, que no han madurado, con intención de dárselo de comer ¿a quién? Al animal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no se considera ketzirá respecto a los dinim de la Torah. Y por lo tanto no hay prohibición de liktzor. Porque otra vez, cortar shahat, ¿qué es shahat? Otra vez, granos verdes, o sea, no madurados, con intención de dárselo al animal, no se considera ketzirá y por lo tanto está permitido de cortarlos inclusive previo al Korban HaOmer. Ahorita la Mishnah trae un mahloket tanaim sobre esto que acabamos de decir. La viuda dice, ¿cuándo es que decimos que está permitido? Perdón. ¿Cuándo es que decimos que está permitido cortar el shahat para dárselo al animal antes del Omer? Únicamente cuando todavía no ha crecido un tercio. ¿Ok? No ha crecido un tercio. Sin embargo, Rabbi Shimon dice que también puede cortar granos verdes para dárselos al animal, inclusive si ya creció más de un tercio. Mahloket Tanaim, ¿cuándo fue dicha esta alajá? Sigue diciendo la Mishnah, Vekotzrim mipne netiot, mipne bet ha'evel, mipne bitul bet hamidrash. En esta parte la Mishnah nos dice otros casos que está permitido cortar previo a la cosecha del Omer. ¿Qué pasa si uno tiene retoños, que son retoños, árboles jóvenes, ¿no? ¿Sí? Y entre ellos hay granos de espigas, de trigo y demás, ¿sí? Ahorita de esta no se puede traer Korban HaOmer. ¿Por qué? Porque como esas espigas, esos granos crecen entre árboles, entre la sombra, debajo de la sombra de los árboles, entonces no sale con calidad, y si no es con calidad, el Korban HaOmer no se trae de ellos. Entonces sí se puede sí se puede cosechar. Midoraita, pero todavía hay un derrapanán que si cosechas sospechamos en que vayas a consumir. No hay este problema acá, ¿por qué? Porque aquí hay ifsed. ¿Por qué hay ifsed? Porque si no sacas esos granos, eso puede perjudicar el crecimiento de los retoños, de los árboles jóvenes. Por eso se permite el ejatejila. Igualmente, se permite cortar cebada y todo por el bet ha'evel, por los dolientes. Explico brevemente. Después del entierro, ¿sí? Regresaban, iban a la Rehabá Shelair, a la plaza de la ciudad, y que era un lugar muy ancho, un lugar muy grande, mejor dicho, y ahí comían Seudat Abrah, ¿sí? Y ahí también le daban los pésames a los dolientes y decían la verajá de Birkat Abelim, que hoy en día no acostumbramos, ajeno a Meyukaim, a Medukaim, Beebel, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay suficiente lugar y hay espigas al lado? Se puede cortar. ¿Por qué? Porque por mitzvah, inclusive antes del hombre, porque por mitzvah se permite. Igualmente, respecto a Bitul Metamidrash, o sea, cuando no había suficiente lugar para que se sienten los alumnos para estudiar Torah, también se permitían que se corten las espigas. ¿Por qué otra vez? Porque es Ketzirat Mitzvah. Mitzvah se permite. Y vamos a ver la fuente para esto en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, Lo ya'aseh otam kerichot, aval manichan tzevatim. Respecto a los casos que mencionamos, que está permitido cortar por netiot o por beta ebel o por bitul beta midrash, está permitido cortar inclusive antes del Omer, así mencionamos, pero no puede amarrar las espigas que cortó. No puede volverlas un as, así se dice, un as. No puede volverlas, no puede amarrarlas, sino tiene que dejarlas ¿qué? Sueltas, ¿sí? Porque no hay razón por la cual permitirte hacer eso. Última parte de la Mishnah. Mitzvat haomer lavo min hakama. Lo matzah, yavi min haomarim. Mitzvato lavo min alach. Lo matzah yavi avesh. Mitzvato liktzor balayla. Niktzar bayom kasher vedoche et hashabbat. La última parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. La mitzvah del Korban HaOmer es que sea cosechado de kama. ¿Qué es kama? Del cultivo que se encuentra en pie. ¿Sí? Si no encontró más cultivo en pie y nada más encontró omarim, que es omarim, espigas ya cosechadas, se puede traer también de esas. O sea, lejatejilá, minakama, las que están en cultivo en pie, si no, del omarim. Igualmente mitzvah, lejatejilá, traer de las que están frescas. Si no encontró las que están frescas, se pueden traer también de las espigas que están secas. Igualmente, mitzvah lejatejilá, cortarlo en la noche. ¿Cuándo en la noche? La noche del 16 de Nisan, o sea, Motzei Yom Tov Rishon de Pesach. Pero si la cosechó cuando, no en la noche, sino durante el día, Bediabad está que kasher. Y por último nos dice la Mishnah, Doche et Shabbat. La acción de cosechar de Ketzirá
se puede hacer también, para el Korban HaOmer, se puede hacer también en Shabbat. O sea que la Ketzirá del Korban HaOmer aplaza el Shabbat. Así nos dice la Mishnah. Y la Gemara nos dice lo siguiente. Tania, Rabbi Binyamin Omer, Katuv Echad Omer, Uktzartemet Ketzirá, Vahavetemet Omer. Uchtiv Reshit Ketzirechem el HaKohen, HaKeitzad. ממקום שאתה מביא, אי אתה קוצר. ממקום שאתה מביא, אתה קוצר. אימה ממין שאתה מביא, אי אתה קוצר. ממין שאי אתה מביא, אתה קוצר. ההוא לא מצית אמרת. מדרבי יוחנן. Ok. La Gemara nos trae una baraita que nos dice lo siguiente. Dice Rabbi Binyamin, hay un pasuk en Vaikra 23:10 que dice, Kitabou el haaretz uktzartemet ketzirá vahabetemet omer reshit ketzirechem el HaKohen. Uktzartemet ketzirá, ¿qué significa? Que puedes cosechar me refiero a cortar, sí, lo que tú quieras, cuando sea, ¿sí? Mashma, que puedes cosechar también previo a la cosecha del Omer. Pero por otro lado, al final de ese mismo pasuk dice, Reshit ketzirechem el HaKohen, mashma, que la primera cosecha tiene que ser, ¿qué? La del Korban HaOmer. Entonces no puedes cosechar nada antes, tenemos una contradicción. De la primera parte del pasuk, Uktzartemet ketzirá, mashma, que puedes cosechar lo que quieras cuando quieras, también antes del Omer, también antes de la cosecha del Omer. Y al final del pasuk dice, Reshit ketzirechem el HaKohen, nada más Korban HaOmer. Dice, no te voy a explicar. Del lugar que tú puedes traer el Omer de ahí, no puedes cosechar previo al Omer. Pero del campo que no puedes traer el Omer de allá, ahí sí puedes cosechar. Y esa es la fuente para nuestra Mishnah, ¿sí? Que nos dice que de un campo Beta Shelachin, que son campos de regadío, o sea, artificiales, que no son de mucha calidad las espigas que crecen, si ahí no puedes traer Korban HaOmer, de ahí sí puedes cosechar, ¿sí? Dice la Gemara, pero ¿quién te dijo que...? Y así, un segundo, y así se explicarían las dos partes del pasuk. Cuando dice Uktzartemet ketzirá, que puedes cosechar antes del Korban HaOmer, es Beta Shelachin. Y cuando dice Reshit ketzirechem el HaKohen, es un campo normal, natural. Dice la, ¿quién te dijo explicar e interpretar este pasuk así? Puede ser que se interprete de otra forma, presten atención cómo. De la especie que traes el Korban HaOmer, ¿cuál es esa especie? Cebada. De esa especie es que no puedes cortar previamente. Reshit ketzirechem el HaKohen. Y de la especie que no traes el Omer, o sea, los otros 4 cereales, trigo, espelta, centeno, etc., ¿sí? De eso sí podrías cosechar antes del Korban HaOmer, ¿sí? Y esto sería, si esta es la interpretación, pues no iría como nuestra Mishnah que vimos en Dafain Amud Aleph, en la clase anterior, que dijimos que las 5 especies están prohibidas de ser cosechadas previo al Omer. Dice, no podemos decir esa opción. ¿Por qué? Por la derashá que dijo Rabbi Yohanan en la clase anterior, en Dafain Amud Bet. Él hizo que será Shabbat. Está escrito la palabra Reshit respecto a Jalá, y a Frashat Jalá, y está escrito la palabra Reshit respecto a la cosecha previa al Omer, ¿sí? Respecto a Jalá está escrito Reshit Arisotehem. Respecto a no cosechar previo al Omer está escrito Reshit Ketzirechem el HaKohen, que es de la Shabbat. La misma manera que a Frashat Jalá aplican las 5 especies, igualmente Reshit Ketzirechem el HaKohen, que la primera cosecha tiene que ser para el Kohen, para el Omer, es sobre las 5 especies. Entonces no podemos decir que cualquier otra especie que no se cosecha para el Korban HaOmer se puede cortar antes. Entonces, seguro la interpretación tiene que ser la primera opción que dijimos, que del lugar donde puedes cosechar, no se puede cosechar antes. Y del lugar que no puedes cosechar, Beta Shelachim, sí se puede cosechar antes, y esta es la fuente para la primera parte de nuestra Mishnah. Seguimos. Anshe Yericho. Kotzrim berzon chachamim vegochim shelo berzon chachamim. Bejule. Man shamatle de amar mihu velo mihu. Rabbi Yehuda. Besabar Rabbi Yehuda ketzirad anshe dirijo berzon chachamim avai. Veatania shisha devarim asu anshe dirijo shelo sha berzon chachamim shosha shelo berzon chachamim. ואלו שברצון חכמים מרכיבים דקלים כל היום וקורחים את שמה וקוצים לפני העומר ברצון חכמים, ואלו שלא ברצון חכמים גודשים לפני העומר ומתירים גמזיות של הקדש של חרוב ושל שכמה ופורצים פרצות בגגותיהם ופרדסותיהם להאכיל נשר לעניים בפני בצורת בשבתות ובימים טובים. דברי רבי מאיר, אמר לו רבי יהודה, אם ברצון חכמים אין עושים, יהיו כל אדם עושים כן, אלא אלו ואלו שלא ברצון חכמים, והשלושה מיחו בידם והשלושה לא מיחו בידם, ואלו שלא מיחו בידם מרכיבים דקלים כל היום וכורחים את שמה וקוצרים וגודשים לפני העומר, ואלו שמיחו בידם מתירים גמזיות של הקדש של חרוב ושל שקמה ופורצים פרצות בגגותיהם ופרדסותיהם כדי להאכיל נשר לעניים משני בצורת בשבתות ובימים טובים ונותנים פה על הירק ומיחו בידם ולהתמך 6-7 עברו אלא שמים מכאן קצירה. Okay. La Gemara nos dice lo siguiente, presten atención. En la Mishnah hablamos también en esa primera parte hablamos de Anshe Yerijo, ¿sí?
Anshe Yerijo. ¿Qué mencionamos respecto a Anshe Yerijo? Presten atención. Cosechaban Birtzon Jajamim. ¿Qué significa Birtzon Jajamim? Había voluntad de Jajamim para que lo haga. O sea, cuadraba con la voluntad de Jajamim. Y Gochim apilaban Shelo Birtzon Jajamim. No de acuerdo a la voluntad de Jajamim. Pero también en la apilación esta, ¿la apilación se dice? Sí, digamos, la apilación esta, el apilamiento este, no sé. Sí que hacían Shelo Birtzon Jajamim, pero Jajamim no los reprendían. No los reprendían, ¿sí? No los reprochaban. Así vimos en nuestra Mishnah. O sea, otra vez, mencionamos algo que Kotzrim, repito, Birtzon Jajamim, estaban de acuerdo Jajamim con eso. Gochim apilaban Shelo Birtzon Jajamim, pero no había que Majá, no había represión, no reprendía, no había reproche. O sea, nuestra Mishnah nos menciona Majá. ¿Quién es el que menciona Majá al respecto? Vamos a ver en la braita a continuación que es Rabbi Yehuda. Y si es así, no me cuadra. Porque vamos a ver en la braita que Rabbi Yehuda opina que tzirá no es Birtzon Jajamim. Entonces así tenemos una stira. Otra vez. Repito, la stira no está tan clara porque todavía no he explicado, pero otra vez. En nuestra Mishnah mencionamos que no hay Majá. ¿Quién mencionó Majá o no Majá? Vamos a ver que en la baraita es Rabbi Yehuda. Significa que el autor de nuestra Mishnah, ¿quién es? Rabbi Yehuda. Y por otro lado vamos a ver que el mismo Rabbi Yehuda opina que la Ketzirá no es Birtzon Jajamim. Entonces si así tenemos una contradicción en Rabbi Yehuda mismo. Porque nuestra Mishnah dice que Ketzirá sí es Birtzon Jajamim. Y en la baraita vamos a ver que no es Birtzon Jajamim según Rabbi Yehuda. Ok. Veamos entonces la baraita. La baraita dice lo siguiente. Presten atención a cada palabra y palabra porque la Gemara va a jugar con esta baraita. 6 cosas hacían ¿quién? Anshe Yerijo. 6 cosas, recuerden el número. 6 cosas. ¿Y quién los hacía? No todo el mundo. Nada más que Anshe Yerijo. 3. Esta es la opinión de Tanakama, o sea, de Rabbi Meir. 3 eran Birtzon Jajamim y 3 de ellas no eran Birtzon Jajamim. ¿Cuáles son estas cosas? Las 3 que son Birtzon Jajamim son las siguientes. Injertar palmas el día de 14 de Nisan después de Hatzot. No es lo ideal porque no se puede hacer melajot. Eso lo hacían y Jajamim la aprobaban. No vamos a entrar en el porqué, no vamos a entrar ahorita en el tema. Segunda, Korjim et Shema. ¿Qué es Korjim et Shema? Enrollaban el Shema. ¿Qué significa enrollaban el Shema? Parecía que cuando hacían Shema todas las palabras estaban unidas porque no pronunciaban bien el fin y el principio de la próxima. Enrollaban. ¿Sí? Enrollaban una palabra con otra. Y la tercera cosa, Kotzrim. Cosechaban del Beta Shelachin previo del Omer. Estas 3 cosas las hacían Sheyerijo, Birtzon, Jajamim. ¿Por qué Birtzon o Birtzon? Así es, así se repite. 3 cosas son las primeras 3 cosas que hacían Birtzon, Jajamim. Repito, ¿cuáles son las 3 cosas? Repitamos. 1, injerto. Muy bien, injertaban. ¿Cuándo? No, la víspera de Pesach después de Hatzot. Enrollaban el Shema, o sea, parecía todo que estaba unido. Y tercera, cosechaban, Kotzrim, antes del Omer. ¿Qué cosa? Beta Shelachim, obviamente. Okay. Esas son las 3 que hacían Anshe Yerijo, Birtzon Jajamim. Las 3 que hacían Anshe Yerijo, Shelo Birtzon Jajamim, ¿cuáles eran? Apilaban. Hacían un montículo antes del Omer. La segunda es, permitían tener provecho de ramas del Ekdesh, de árboles de algarrobo y de árboles de sicomorro. ¿Sí? Hay que explicar un poquito. Sus padres, sus abuelos, consagraban para... ¿De dónde salían las vigas de estos árboles? Algarrobo y sicomorro. De ahí sacaban las vigas. Entonces consagraban, los padres de ellos, sí, o los abuelos, consagraron ese árbol. ¿Para qué? Para que las vigas vayan para allá. Entonces ellos pensaban que las ramitas que salen, que no es del tronco, permitido usarlo. Entonces ellos lo usaban. ¿Sí? Y esto los Shelo Birtzon Jajamim era. Y la tercera cosa, que hacían unas brechas en las cercas de los techos y de los jardines para que lo que cayó, las frutas, cuando habían años de Sheneva Toret, ¿cómo se dice Sheneva Toret? Años de hambruna, ¿sí? Cuando caían frutas en Shabbat y Yom Tov, pueda venir el pobre y lo coma. ¿Sí? Y no es correcto, no era Birtzon Jajamim, porque lo que cae en Shabbat no se permite agarrar, no vaya a ser que vaya a coger más, pero bueno, no vamos a entrar en el detalle. De todas maneras, así se repite. 6 cosas hacían Anshe Yerijo, 3 Birtzon Jajamim, 3 Lo Birtzon Jajamim. El Rabbi Meir no nos habla de Majá en absoluto, no nos habla de
reprochar, reprender. Repitamos cuáles son las tres que eran Mitzvot Jajamim. Markivim de Kalim, Korjim et Hashema y Kotrim bet Shelachim lifnei Haomer. Y tres, Shelo Mitzvot Jajamim, que era que Gochim lifnei Haomer, Matrim Gamziot Shel Ekdesh y Portzim Begagoteo para descender la Gil Neshar Leaniim, Shnei Batzot Shelatot y Bemim Tovim. Así opina quién? Rabbi Meir. Viene Rabbi Yehuda y dice, no me cuadra lo que estás diciendo. Porque si tú me dices que hay tres cosas que eran Birtzon Jajamim, las primeras tres cosas mencionadas, pues ¿por qué nada más lo hacían Sheir y Jo? ¿Lo podía haber hecho quién? Todo el mundo. Si es Birtzon Jajamim está perfecto. ¿Y por qué no lo puede hacer todo el mundo? De la Baraitá Mash Mashisha de Barim Asuan Sheir y Jo, nada más en Sheir y Jo y más nadie lo podía hacer. ¿Por qué? Si era que Birtzon Jajamim, debería todo el mundo poder comerlo. Todo el mundo poder hacerlo. Por eso Rabbi Yehuda discute con Rabbi Meir y dice, no, te voy a explicar. Las tres primeras cosas y las últimas tres cosas, o sea, en total, ¿qué? Las 6 cosas son 6 cosas que hacían en Sheir y Jo, Shelo Birtzon Jajamim. Las 6 eran cosas que hacían no de acuerdo a la voluntad de Jajamim. Solo que por 3, ni Jubiadam, Jajamim reprendían. Y por 3, no reprendían. Pero todas no eran de acuerdo a la voluntad de Jajamim. Dice las cosas Jajamim, dice Rabbi Yehuda, ¿cuáles son estas 6 cosas de las cuales 3 lo mijú y 3 sí mijú? 3 no reprendían y 3 sí. Dice, las 3 que no reprendían eran Markivim de Kalim, injerto. Korjim et Hashema. Y Kotzrim, cosechaban Bet Shelachim antes del Omer. Y, aquí nos meto una más, Gochim. ¿Qué es Gochim? Apilaban antes del Omer. Todas estas que son cosas, son 4, la van a preguntar más adelante. Pero estas 4 cosas aparentemente son cosas que ¿qué? Que lo mijú. Pero él, Shelo Birtzon Jajamim. Y por otro lado, estas son las 3 cosas que sí mijú y Adam, que sí los reprendían, era que permitían ellos, el Sheir y Jo, en tener provecho de las ramas, no de los troncos, sino las ramas de Harub, eso, y abrir brechas para que los pobres puedan agarrar en años de hambruna frutas que cayeron en Shabbat y Yom Tov. Y por último, que dejaban peá, ¿qué es peá? ¿Saben qué es peá? La esquina del campo, también en verduras. Y eso es un problema. Y en estas cosas no era voluntad de Jajamim, y adicionalmente también que los reprendían. Explico la última. Peá nada más se deja sobre frutas de árbol, no sobre verduras. Entonces, normalmente peá está patur de trumot y masrot. ¿Sí? Entonces, cuando es de árbol, que el jiyub es hacerlo, entonces cuando uno deja peá, el pobre venía, no hace falta que saque trumot y masrot porque no hace falta. Pero si lo hacías en yarak, uno muy, muy bonito, hace también en verduras también, pero después el pobre lo agarraba y ¿qué hacía? No sacaba maaser, y no es correcto porque ahí en verdad no estás obligado en peá, entonces no está patur de maaser. Pero bueno, de todas formas, esas son las últimas 3 cosas. Según Rabbi Yehuda, que no solamente el Birtzon Jajamim, sino también mijú, también había reprensión. ¿Sí? Entonces, si es así, tengamos y hagamos, ahorita sí tenemos una pregunta, una contradicción. Nuestra Mishnah nos dice que ¿qué? Nuestra Mishnah nos dice que Anshe Yerijó hacían Ketzirá Birtzon Jajamim, Gedishá, no Birtzon Jajamim, pero lo mijú. ¿Sí? ¿Quién es el que te habla de Majá? Rabbi Yehuda. Rabbi Meir no te menciona Majá. Entonces, seguro que nuestra Mishnah, ¿quién es? Rabbi Yehuda. Entonces, si es así, tengo un problema, una contradicción. Porque nuestra Mishnah, que es Rabbi Yehuda, aparentemente decimos que si cortaron cosecha previo al Omer de Bet Shelachim, está que Birtzon Jajamim. Y Rabbi Yehuda en la Baraitá nos dice que cosecha previo a Bet Shelachim, no hay Majá, pero no es Birtzon Jajamim. Contradicción. Dice, le responde la Gemara, pero un segundo, también según tú, la Baraitá, dejemos la contradicción, dice la Gemara. La Baraitá tengo un problema, dice que son 6 cosas, dice según Rabbi Yehuda que hay 4 y 3. 4 y 3, ¿cuántos en total? 7. Así que tenemos que hacer para que cuadre la versión, quitar una de las 4. ¿Cuál de las 4 quitamos? Ketzirá. O sea, que dejamos en el primer grupo, que es de 4, supuestamente dejamos 3. ¿Cuál quitamos? Ketzirá. Quitamos Ketzirá y dejamos Arkabá, Korjim et Shema y Gochin. Que esas no es Birtzon Jajamim y no hay Majá. Y Ketzirá la quitamos porque efectivamente Ketzirá sí es que Birtzon Jajamim y cuadra con lo que Rabbi Yehuda dice en nuestra Mishnah. Muy bien. Seguimos. Kotzer le shachat umachil la behema. Tran hatam ve'elu mafsikim lepea. Hanachal ve'hashlulit בדרך היחיד ודרך הרבים, ושביל הרבים ושביל היחיד הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים, והבור והניר וזרע אחר, וקוצר לשחת, מפסיק דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, אין מפסיק, אלא אם כן חרש.
Ok, Rabotay, vamos a empezar ahorita una subida nueva, que no es difícil, pero hay que prestar atención, ¿sí? Mencionamos en la Mishnah, en la segunda parte, que cuando una persona cosecha grano verde, o sea, no maduro, ¿sí? Para darle de comer al animal, se puede, no nada más en Bet Shahim, también en un campo normal, se puede, porque no se considera que tzira. Entonces, también previo al Corban Omer se puede. Así mencionamos en la Mishnah. La Gemara nos va a traer una Mishnah de Masejet Peah, que en ella hay un mahloket, y es importantísimo entender lo que está escrito y lo que dice cada uno, porque la Gemara nos va a ir con esto bastante hasta el final del shiur para entender cómo quién va cada uno. Pero antes de decir eso, hay que regresemos otra vez a lo que dice nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice otra vez que se puede cortar previo a la cosecha del Omer, ¿sí? Se puede cortar leshahat, ¿qué es leshahat? Granos verdes, para darle, o sea, dos condiciones. Muy bien. Granos verdes y para darle a los animales. Y hay mahloket de nuestra Mishnah, ¿sí? ¿Recuerdan el mahloket de nuestra Mishnah? Rabbi Yehuda dice únicamente cuando empieza a cosechar, únicamente cuando el comienzo de la cosecha fue previo al tercio. Y Rabbi Shimon dice inclusive después del tercio. Ok. La Mishnah a continuación, en la parte que leímos, la Gemara, perdón, en la parte que leímos nos trae una Mishnah Masejet Peah, ¿sí? Peah otra vez es una mitzvah que hay que dejar en las esquinas del campo. ¿Para qué? Para dárselo a ¿quién? Al pobre. Muy bien. Ahorita, ¿qué pasa si tengo un campo gigante que hay algo que lo interrumpe en la mitad? Tengo que dejar 2 PA, uno en cada uno, o sea, se consideran 2 campos y por ende tengo que dejar ¿qué? 2 PA o no. Se dice la Mishnah, Nahal, que es un Nahal, río, Shlulit, que es Shlulit, un estanque de agua, de lluvia, ¿sí? Derech HaYahid, un camino privado o un camino público, o un sendero público o un sendero privado con uso constante, ya sea en épocas de verano, de calor y épocas de lluvias. E igualmente un bur, que es un sdebur, un campo en estado barbecho, ¿sí? Que no fue ni arado ni sembrado. O un campo, un nir, que es un campo arado. O si hay una parte que fue cosechado, leshahat. ¿Qué es leshahat? Grano verde, previo a la maduración. En todos esos casos, si se encuentra esto en la mitad, efectivamente, ¿qué pasa? Divide al gran campo en 2 y por ende hay que sacar PA de cada campo y campo. ¿Así opina quién? Rabbi Meir. Jajamín discuten sobre el último caso. ¿Cuál fue el último caso? Cuando se cosechó un lugar en la mitad, ¿sí? ¿Qué? En la mitad o en el medio, donde sea, en la mitad, ¿sí? Un tercio. Se cosechó un lugar en la mitad, shahat, en grano verde, ¿sí? Y eso ahorita causa la separación. Rabbi Meir dijo que son 2 y se necesita 2 PA. Jajamín dice, no señor, a cocerle shahat, el que cosecha para shahat no separa los 2 campos. A menos que en ese lugar, después de cosechar en grano verde, también aró. Y si también aró, pues ya se convierte un denir, que es denir según todos, ya sí se considera una separación. O sea, Rabotay, tenemos un mahloket de la Mishnah Masejet Peah entre Rabbi Meir y Jajamim, ¿sí que? Si kotzer le shahat, ¿separa o no separa? ¿Sí? Si separan de 2 campos o no. ¿Cuál es el mahloket entre ellos? ¿Cuál es la explicación? Explico. Rabbi Meir, que opina que sí separa, él opina, ¿sí? Que ketzirá le shahat, ¿sí? Un segundito. Sí. No se considera que ketzirá. No se considera que está haciendo ketzirá. Y por lo tanto, al hacerlo, no se considera ketzirá, entonces está interrumpiendo. Hay un lugar en la mitad que está vacío, divide en 2. A diferencia de Jajamim opinan que ketzirá le shahat sí se considera ketzirá. Y por lo tanto, también si ahorita en la mitad hay un hueco, no pasa nada. Es el comienzo de la ketzirá de todo el campo. Porque se considera ketzirá. Así dice la Gemara. Repito, pensaban que era al revés, pero no es al revés, como dije yo. ¿Sí? Rabbi Meir opina que ketzirá le shahat sí divide. ¿Por qué? Porque ketzirá le shahat no se considera ketzirá. Y si no se considera ketzirá, ¿qué tenemos ahorita? 2 campos con un hueco en la mitad. Entonces por eso se dividen entre 2, tiene que hacer 2 PA. Sin embargo, Jajamín dicen que ketzirá le shahat sí se considera ketzirá. Entonces cuando yo empiezo con ketzirá le shahat, como se considera ketzirá, se considera que estoy empezando a litzor
El campo. Entonces, comienzo de Ketzirá del campo, no voy a dividirlo en dos. Por eso se considera que todo completo. ¿Sí? No nos confundamos. Rabbi Meir dice que Ketzirá le Shahat no se considera Ketzirá. Y Jamim dicen que ¿qué? Que sí se considera Ketzirá. Muy bien. Amar Rabba Bajana, Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Meir, Beshitat Rabbi Shimon Amar, Te Amar, Iktzor Veyachil Af Mishevi Ashlish. Alma Kasabar, Kol Shahat Lav Ketzirahi. Ok. Viene Rabba Bajana en nombre de Rabbi Yohanan. Tratemos de recordar los nombres. Y dice que aparentemente la opinión de Rabbi Meir en la Mishnah Masejet Peah cuadra con la opinión de Rabbi Shimon en nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque respecto a nuestra Mishnah, ¿qué hablamos de nuestra Mishnah? Respecto a cosecha de un campo normal, le shahat, para darle a un animal, y nos dice Rabbi Shimon que puede cosechar también si ya creció, ¿qué? También después de crecer un tercio. ¿Sí? Y Rabba Bajana, en nombre de Rabbi Yohanan, que dice lo que estamos diciendo ahorita, opina que lo que Rabbi Meir dice que Ketzirá le Shahat no se considera que Ketzirá, es inclusive en un Shahat, así, aunque no está escrito Meforash, pero así entiende Rabba Bajana en Rabbi Yohanan, es inclusive en cuando se cortó Shahat más de un tercio. Entonces, como quién va Rabbi Meir en la Mishnah Masejet Peah, como Rabbi Shimon, que mientras que se corte Shahat, grano verde, ¿sí? Se le puede, para un animal, ¿sí? Se le puede, así dice Rabbi Shimon en esta Mishnah, se puede cortar inclusive después de un tercio. Cuando tiene que, entonces, ¿por qué? Si se puede cortar significa que no se considera que no se considera que tzirá. Entonces, aparentemente, Rabbi Meir en la Mishnah Masejet Peah va como la opinión de Rabbi Shimon en nuestra Mishnah. Ya tibra bekamar la leashmata, eitiberra bajabar una le raba. Ajalach agav kirsemua nemalim shibratua harua hakolmodim harash mafsik lo harash no mafsik hakolmodim man. Rabbi Meir y amar bishlama matnitin beshelo eviashlish baraita de harash in velo harash lo besheviashlish shapir. Ela y amar matnitin dami besheviashlish hasta uma tam de ktsira de adam amar Rabbi Meir lo shma ktsira hajalo kol shiken. Viene la Gemara y dice lo siguiente. Estaba sentado Rabba y dijo esto que dijo antes Rabba Bajanan o Rabbi Yohanan, que Rabbi Meir en la Mishnah Masejet Peah cuadra con Rabbi Shimon en nuestra Mishnah. Y cuando dijo esto Rabba, otra vez, Rabba dijo lo que dijo Rabba Bajanan o Rabbi Yohanan, que Rabbi Meir en Peah, en la Mishnah Masejet Peah cuadra con Rabbi Shimon en nuestra Mishnah. Cuando Rabba dijo todo esto, vino Rabaja Baruna y le pregunta a Rabba de una baraita. La baraita dice lo siguiente. ¿Qué pasa si vinieron las langostas y comieron una franja en la mitad del campo? O vinieron unas hormigas y dividieron, rompieron, ¿sí? No rompieron, kirsemúa, cortaron la franjita, una franja, o del campo. O vino el mismo viento y rompió las espigas. De una franja, no de todo el campo, de una franja en la mitad. Dice la baraita, todos están de acuerdo en este caso. ¿Quiénes todos? Rabbi Meir y Jajamim, que hay más lo que también se llama Masejet Peah. Todos están de acuerdo que en este caso, solo si se va a arar también, si se aró también esa franja, ahí divide. Pero si no se aró, no divide. Así dice la baraita. Cuando la baraita dice Akol Modim, que no viene a decir Hidush, que no solamente Jajamim, sino también que Rabbi Meir, o sea, también Rabbi Meir que dice en la Mishnah Masejet Peah que el que kotzer la shahat se interrumpe. Aquí va a estar de acuerdo que mientras si no aró, no va a interrumpir. O sea, que aquí estaría de acuerdo Rabbi Meir que no va a ser efsek, que no va a dividir los dos para Peah. Dice un segundo. ¿Cómo no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Es la misma idea, en una franja en la mitad, ¿sí? Kotzer la shahat o lo comió un hagab, es lo mismo todo. ¿Cuál es la diferencia? Dice esto, si tú me dices escuchen bien, si tú me dices que la Mishnah Masejet Peah está hablando, la Mishnah Masejet Peah que trae el Majloket Rabbi Meir y Jajamim está hablando en un caso que es shahat, que es grano verde y no ha traído todavía un tercio, no ha crecido todavía un tercio, y la baraita última que trajimos está hablando en un caso que ya trajo un tercio. Entonces entiendo perfectamente porque Rabbi Meir está de acuerdo. ¿Sí? No abre contradicción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la Mishnah Rabbi Meir diría que sí mafsik. ¿Por qué? Porque no trajo un
tercio, a diferencia de la baraita que diría que en mafsik si no se hizo también hará, porque ya trajo que un tercio. Pero si tú me dices que la Mishnah en Masejet PA, en la cual trae Majloket Rabbi Meir y Jajamim, también está hablando en un caso que ya creció, ya trajo, o sea, ya creció un tercio. ¿Cómo así quiso decir Rabbi Hanan o Rabbi Yohanan? Porque Rabbi Hanan o Rabbi Yohanan quiso decir que Rabbi Meir en la Mishnah va como Rabbi Shimon, pero Rabbi Shimon en la Mishnah está hablando cuando ya creció un tercio. Entonces significa que él entendió, Rabbi Hanan o Rabbi Yohanan, que Rabbi Meir en la Mishnah Masejet PA está hablando también cuando ya creció que un tercio. Y aún así nos dice que sí se separan. Entonces tú me dices que ambos son así, también la baraita y también la Mishnah, entonces tenemos una contradicción. Sí, en la Mishnah Masejet PA, que ¿cómo fue la cosecha? ¿Quién cortó? Ktsira le shahat, la persona. Y aún así Rabbi Meir me dice que no se considera Ktsira y por eso se considera por eso se consideran dos campos separados. Entonces en la baraita, ¿cuáles son los casos? Son casos que, ¿cómo se cortó? ¿Cómo se cosechó? El primer caso fue la langosta, el segundo caso fue las hormigas, el tercer caso fue el viento, pero no fue la persona. Se colchiquen que no se va a considerar que tzira, y por ende colchiquen que se va a considerar que dos campos diferentes. Entonces no entiendo cómo puede ser que Rabbi Meir estaría de acuerdo en esos casos. Entonces obligatoriamente tenemos que decir que la Mishnah en PA, en la cual Rabbi Meir dice que no se considera que tzira y por ende se consideran dos campos diferentes, está hablando que cuando no se trajo shlish. Y la baraita está hablando cuando ya se trajo shlish. ¿Sí? Entonces, si es así, no es correcto lo que dice Rabbi Hanan, no Rabbi Yohanan, que Rabbi Meir en la Mishnah Masejetaba como Rabbi Shimon, porque Rabbi Shimon habló nada más cuando ya creció un shlish. Por eso dice la Gemara, el Rabbi Meir beshitat Rabbi Yehuda amara, de amar mata yizan shematchil achelo evi shlish, אבל אם התחיל עד שהביא שליש אסור. אימה דשמט לרבי יהודה לבהמה לאדם ישמט לה, דאם כן, הבו להו תלתת הנאה. La Gemara intenta decir, ¿sabes qué? Entonces, tenemos que decir aparentemente, según lo que acabamos de concluir, ¿qué acabamos de decir otra vez? Que Rabbi Meir, en la Mishnah Masejet PA, todo lo que dice que la Ketzirá de Shahat no es Ketzirá, es únicamente cuando es menos de un tercio. Muy bien. Pero cuando es más de un tercio, ahí ya Rabbi Meir estaría de acuerdo que sí se considera Ketzirá. ¿Sí? Sí que se considera Ketzirá y por ende no mafsik. No sé si dije mafsik en la baraita. No mafsik, la baraita es no mafsik. Ok. Así quedamos en la opinión de Rabbi Meir. Repito, según la conclusión, Rabbi Meir en la Mishnah que nos dice que si mafsi, que si son dos campos, es porque opina que la Ketzirá no se considera Ketzirá y por eso es que los divide. Ahí está hablando en un caso cuando es menos de shlish, menos de un tercio. Y la baraita, que también Rabbi Meir está de acuerdo que lo mafsi y no se divide es porque la Ketzirá sí se considera Ketzirá y por eso no se considera que está dividiendo, se considera que está empezando a cosechar. Y ahí está hablando cuando es más de un shlish. Así opinará Rabbi Meir. Entonces, si es así, podemos decir que Rabbi Meir no cuadra con Rabbi Shimon nuestra Mishnah, sino Rabbi Meir cuadra, dice la Gemara, con Rabbi Yehuda nuestra Mishnah. Que Rabbi Yehuda dijo nuestra Mishnah que cuando una persona corta shahat, grano verde, para animal, según Rabbi Yehuda únicamente está permitido cuando es menos de un tercio, mashma, que si empieza a cortar cuando es más de un tercio, está que prohibido. Entonces, aparentemente Rabbi Yehuda dice exactamente, según lo que acabamos de decir en la opinión de Rabbi Meir. Sin embargo, la Gemara dice, no, tampoco no me cuadra que Rabbi Meir en la Mishnah Masejet PA no me cuadra que vaya con Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah, que está permitido cortar granos verdes únicamente menos de un tercio, pero más de un tercio está prohibido, está hablando que le behemá. ¿Nuestra Mishnah qué está hablando? Cuando cortó shahat, ¿cuál es el caso de nuestra Mishnah? ¿Cortó shahat para qué? Le behemá. ¿Sí? ¿No se recuerda la Mishnah? Es un animal. Repito el lenguaje, Kotzel Shahat Mahile Behema. Ahí es cuando Rabbi Yehuda nos dice que hay diferencia entre si es menos de un tercio está permitido y más de un tercio está prohibido. Pero cuando está cosechando para persona, ¿sí? ¿Quién te dijo que también en esto Rabbi Yehuda va a diferenciar entre menos de un tercio y más de un tercio? La lógica es que según Rabbi Yehuda, ya que Rabbi Yehuda habló en un caso que Kotzer Shahat Mahila Behema, ¿sí? Podemos decir que cuando es Kotzer Le Adam, se considera Ketzirá, inclusive, no solamente cuando es más de un tercio, sino también cuando es menos de un tercio. Y te voy a traer una prueba que efectivamente es así. Te voy a traer una prueba que todo lo que dijo Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah, que menos de un tercio permitido, más de un tercio permitido, menos de un tercio permitido, más de un tercio prohibido, es únicamente Le Behema. Porque si tú me dices que también es Le Adam, entonces sale que en nuestra Mishnah tendríamos 3 Tanaim. ¿Por qué? Escuchen el lenguaje de la Mishnah. Lo repito. Kotzer le shahat ma'achila behema. Amar Rabbi Yehuda matai b'zon shematchilat shelo hevi shlish.
Rabbi Shimon Omer Iktzor v'yachila mishevi shlish. Hasta ahorita entendimos que kotzer leshahat ma'achila behema, todos están de acuerdo con eso. Y hay más lo que entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, ¿cómo explicarlo? Pero si tú me dices que Rabbi Yehuda, cuando dice lo que dice, es también no solamente en behema, sino también en Adam. Entonces tenemos tres opiniones, tendríamos. La primera opinión sería Tanakama, que dice Meforash que todo lo que está permitido es únicamente shahat para animal. Rabbi Yehuda discutiría con Tanakama, según esa explicación, que está permitido, que si ya trajo un tercio, si no ha traído un tercio, está permitido no solamente para animal, sino también para persona. Y si ya trajo un tercio, pues después del tercio está prohibido para los dos, para animal y para persona. Y Rabbi Shimon, que inclusive se puede después de, también está permitido, también después de un tercio. Tenemos tres opiniones. Y no puede ser que es tres opiniones, porque Rabbi Yehuda, ¿cuál es el lenguaje de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda ematai. Y la regla es que siempre que Rabbi Yehuda dice ematai es porque viene a explicar lo previo mencionado, no viene a discutir. Entonces seguro hay dos opiniones en la Mishnah, no tres. Entonces por eso no podemos decir, otra vez vuelve el tema, no podemos decir que Rabbi Meir va como la opinión de Rabbi Meir, la Mishnah va como la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Repito brevemente, porque según Rabbi Yehuda, todo lo que hay diferencia entre menos de tercio que está permitido y más de un tercio es para Behemá, pero para Adam inclusive menos de tercio está ¿qué? Prohibido. A diferencia de Rabbi Meir, que Rabbi Meir está hablando cuando está cortando también para qué. Rabbi Meir cuando dice que está permitido, también si decimos que es menos de tercio, esa kotzer la shahat no especificó que es para Behemá, o sea que Rabbi Meir opina que también cuando es kotzer la shahat para Adam está que está permitido porque no se consideraría ketzirá, ¿sí? Entonces, otra vez no cuadra Rabbi Meir ni con Rabbi Shimon, que ya lo tomamos, ni con Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah. Así como quién va a Rabbi Meir en la Mishnah de Masejet Peah. Dice la Gemara, Ela, Kiata Ravdimi, Amar. Rabbi Meir, que Beshitat Rabbi Akiva Rabo Amara. De Amar, Afle Adam Nami lo había Ketzira. De Tnan, Hamenamer Sade. Beshir Bokelachim Lachim. Rabbi Akiva Omer Pea le Kolejad Beejad. Bajami Omerim Mehad al Akol. Beamar Rabbi Yehuda Amar Shemo Elohiev Rabbi Akiva Ela Bemenamer le Klayot. Bemenamer le Otzar. Lo. Eini Beakiata Rabin Amar Rabbi Yohanan Mejai Rabbi Akiva Ab Bemenamer le Otzar. Sabala que bate Bejada. Upali Gale Bejada. Y con esto acabamos para hoy. Dice la Gemara, Rabdimi cuando fue de Eretz Israel a Babel, dijo lo siguiente, Rabbi Meir en la Mishnah de Masejet Peah, que dijo que también cuando una persona, yo usé palabra permitida, prohibida, todo depende en el contexto que se está hablando, pero la idea de Rabbi Meir es que también Kotzer le shahat, cuando corta grano verde menos de shlish, no se considera que menos de, también para persona, no se considera que ketzirá. Así, según la conclusión, así vimos que opina Rabbi Meir. ¿Como quién va? Como la opinión de Rabbi Akiva, su maestro. ¿Qué Rabbi Akiva? Lo siguiente, Rabbi Akiva dice lo siguiente. También cuando una persona corta, cosecha, para una persona, también cuando una persona es el que corta, no para animal, sino para qué, para otra persona, no se considera cosecha, no se considera ketzirá, si todavía no hay qué, un tercio. Entonces Rabbi Meir va exactamente como ¿quién? Como Rabbi Akiva. ¿Y dónde vemos esta opinión de Rabbi Akiva? En la Mishnah. En la Mishnah Masejet Peah. Otra Mishnah. Peregim el Mishnah Bet. Ahí dice Amenamer Sadeu. Una persona que cosecha su campo por parcela. ¿Sí? O sea, por línea. Por fila se dice. Una fila la deja, otra la cosecha. Una la deja, otra la cosecha. Se Menamer, como manchas. La mancha, porque hay una que sí, otra que no. Una sí, la sí. Y en las filas que se cosechó una sí y otra no. La que no, ¿qué dejó? Tallos de granos lajim. ¿Qué es lajim? No madurados, frescos, o sea que todavía no ha madurado. Dice Rabbi Akiva, ¿qué hacemos respecto a peá? Dice Rabbi Akiva, hay que hacer peá en cada fila y fila. ¿Por qué? Porque lo que quedó sí causa que... Un segundo. Sí, porque la ketzirá, cuando se cosechó, una sí, una no, una sí, todas las que sí se cosecharon, ¿sí? Cuando dejó otras que sí, que son lajim, que son verdes, que son inmaduras, no se considera tjilat ketzirá de todo el campo. Y por lo tanto, como no se considera tjilat ketzirá de todo el campo, por lo tanto, el lugar que quedó vacío, ¿sí? Como no se considera Tjilat Ketzirá, entonces el lugar que quedó vacío, o sea, el lugar que fue cosechado, como no es Tjilat Ketzirá, se considera que interrumpe. Recuérdense que la regla es así. Cuando se considera Ketzirá, no interrumpe. Porque decimos que es una Ketzirá de todo. Cuando no es Ketzirá, ahí se interrumpe. Entonces, dice Rabbi Akiva, en este caso,
hay que hacer una PA de cada una y una de las filas que quedó de las verdes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la quetzirá que se hizo de las que sí se cortaron, si no se consideran quetzirá. Sí, como no se consideran quetzirá, se consideran que interrupción y por lo tanto hay que hacer una PA de cada una y una. Perfecto. Así opina quién? Rabbi Akiva. Jajamín dice, no, suficiente que le saque PA de una fila para ¿qué? Para todas las filas. Así dice la Mishnah, Masejet PA, otra Mishnah, una segunda Mishnah. Vamos a esta segunda Mishnah. Viene Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel y dice sobre esto, todo lo que Rabbi Akiva dice que hay que sacar una PA de cada fila y fila es únicamente cuando Menamer Liklayot, cuando cosechó la tebuá, antes de traer que en grano verde, antes de crecer que un tercio, con intención de poder tostarlas, y tostarlas, ¿quién la quiere comer? ¿Persona o animal? Persona, ¿sí? Ahí Rabbi Akiva nos dice que la quetzirá de menos de un tercio, inclusive para cuando se cortó para una persona, no se considera quetzirá y por lo tanto se interrumpe. Pero cuando cosechó para otzar, para almacenar, que ahí que cosecha ¿qué? Granos que ya son maduros 100%, ya se secó, ¿sí? O sea, ¿sí? Y ahí los va a meter a qué, los maduros 100% ya seco para meterlo aquí a almacenar. Ahí Rabbi Akiva no va a estar de acuerdo, no va a opinar que hay que hacer una PA para cada uno, sino una PA para todos. ¿Por qué? Porque la quetzirá de una tebuá que ya está 100% madurada, sí se considera que quetzirá, y si se considera quetzirá, entonces no causa ¿qué? Una separación, sino se considera Tjilat Ketzirá de todo y por lo tanto es todo un campo y hay que hacer una PA para todo. O sea, vemos claramente que Rabbi Akiva dice, según esta explicación, que Ketzirá, también cuando se está haciendo con intención de persona, pero menos de un tercio, con intención de Kelayot, no se considera, según Rabbi Akiva, que Ketzirá cuadra exactamente con la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Meir en la Mishnah Masejet va con la opinión de Rabbi Akiva en esta Mishnah. Sin embargo, dice la Gemara, un segundo. No me cuadra. Acabamos de decir que todo lo que Rabbi Akiva dijo en esta segunda Mishnah, en esta última Mishnah de Masejet PA, la de Perek Gimel Mishnah Bet, está hablando cuando cosecha la tebuá, que no trajo ¿qué? Un tercio, que todavía no, o sea, no trajo, me refiero a que no ha crecido a un tercio. No me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabin, cuando fue a Babel, de Eretz Babel, dijo en nombre de Rabbi Yohanan, que Rabbi Akiva obligaba a sacar una PA para cada fila y fila, no una para todos, sino de cada uno, también Bemenamer Leotzar, también cuando cosecha para qué? Para almacenar, o sea, cuando el grano de trigo ya está maduro 100%. En este caso, y también se cortó para qué, si lo almacenar para quién, para persona. ¿Sí? Entonces, según esta explicación, sale que Rabbi Akiva es aún más, inclusive dice que también cuando cortó para persona y con intención y ya estaba madurado, aún así no se considera tjilat, o sea, no se considera ketzirá. Y por ende no es Tjilat Ketzirá, y por ende ¿qué es? Si es separación y por lo tanto tiene que dar una PA para cada uno. Entonces vemos que no es como Rabbi Meir, porque todo lo que Rabbi Meir dijo en la Mishnah Masejet PA es únicamente menos de un tercio para persona. Pero aquí está diciendo, según esa explicación de Rabin, que Rabbi Akiva en esa Mishnah, según la explicación de Rabin, no de Rabbi Yohanan, que Rabbi Akiva en esa Mishnah opina lo que opina, también en un caso de granos no de menos de un tercio, sino también que madurados. Dice la Gemara, también según esa explicación de Rabin, podemos decir que Rabbi Meir opina como una parte de Rabbi Akiva y no como la otra. O sea, está de acuerdo con Rabbi Akiva. O sea, no. O sea, ¿cuál es tu pregunta? Entonces, si es así, o sea, la pregunta es si es así, que acabamos de decir que Rabbi Akiva opina que también cuando lo corta para una persona después de un tercio, ya no puede que, ya todavía no se considera que tzirán, si no es como Rabbi Meir. Dice, no podemos decir que Rabbi Meir opina como Rabbi Akiva en una cosa y no en la segunda, según esta última explicación. ¿Qué significa en una cosa? ¿Cuándo qué? Cuando es menos de un tercio. Ahí opina como Rabbi Akiva, que no se considera que tzirá y por ende sí causa una separación y tiene que hacer una PA de cada una y una. Y por otro lado discuten en otra que Rabbi Akiva dijo que inclusive después de un tercio también no se considera que tzirá. Rabbi Meir opina que después de un tercio sí se va a considerar. Rabbi Meir opinaría, según esta última explicación, Rabbi Meir opinaría que también después de un tercio, que después de un tercio sí se va a considerar que tzirá, no como Rabbi Akiva en este punto. O sea, repito, también según la última explicación de Rabin en nombre de Rabbi Yohanan, en la opinión de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva obliga a traer PA de cada fila y fila, es que es también, no solamente cuando es menos de un tercio, sino también más de un tercio. Se podemos decir, también según esa explicación, podemos decir que Rabbi Meir opinaría como Rabbi Akiva parcial, en un punto. ¿Qué significa en un punto? En menos de un tercio. Ahí es que no se considera que tzirá. Pero sobre lo que dijo Rabbi Akiva, que también después de un tercio se considera que tzirá, ahí Rabbi Meir va a decir, perdón.
Pero respecto a lo que dijo Rabbi Akiva, que también después de un tercio no se va a considerar que tzirá, Rabbi Meir sí opinaría en ese caso, que cuando es para personas sí es que tzirá. O sea, que opinaría, repito, una última vez. Repito, Rabbi Meir opinaría como Rabbi Akiva en un punto. ¿Que qué? Que también cuando cosechas para persona, pero menos de un tercio, no es considerado que tzirá. Pero respecto a lo que Rabbi Akiva dijo, que también después de un tercio para persona no se considera que tzirá, y Rabbi Meir discute y dice que ¿qué? Que sí se va a considerar que tzirá. Entonces Rabbi Meir va, también según esta última explicación, Rabbi Meir iría como Rabbi Akiva parcial, no completo. ¿Sí? Según la primera explicación va completo. Porque según la primera explicación, Rabbi Akiva dice lo que dice únicamente a menos de un tercio. Pero también según la segunda explicación, Rabbi Akiva, no Rabbi Yohanan, que dice que Rabbi Akiva opina lo que opina también en más de un tercio, tenemos que decir que Rabbi Meir va, según Rabbi Akiva, parcial. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.